Vístete de mi Espíritu de Dios y obra, Señor, conforme a tu voluntad, trayendo, Señor, discernimiento, que pueda esta palabra caer en nuestros corazones, Espíritu de Dios, y dar fruto al 100%. Amén. Amén. Quiero empezar a leer Marcos 12:36 y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Es palabra de Dios. Esto era los fariseos provocando a Dios. Le estaban provocando, lo estaban tentando. En el versículo anterior dice que como Jesús les había hecho callar a los saduceos, los fariseos estaban tremendamente asombrados de cómo él podía hacer callar a los saduceos. Y entonces dice que les preguntó los fariseos a Jesús para tentarle. Y Jesús sabiamente resumió toda la ley, todos los mandamientos de la ley de Moisés, en 2 mandamientos. Y en esto decía que se cumplía toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, dice en otro, con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Parece tan sencillo, ¿verdad? Tan simple. Pues hoy vengo a hablaros de la familia. La familia, esa institución, la primera institución creada por Dios. No fue una iglesia, no fue un reinado, fue la familia. Fue esa institución creada por Dios, ¿verdad? Lo vemos con Adán y con Eva. La familia tiene el significado como grupo de personas vinculadas entre sí por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. Otros significados de la familia también pueden referirse a grupos de personas que comparten una característica en común, como una universidad, un instrumento musical, una orden religiosa o diferentes grupos, ¿sí? Sabemos que la primera familia, como digo, fue creada por Dios. Entonces podemos entender la importancia que tiene para Dios la familia. En ella podemos aprender, vamos a aprender, podemos aprender, no, vamos a aprender, nos vamos a formar, nos vamos a forjar desde que nacemos. Aprenderemos a servir, aprenderemos a honrar, aprenderemos a ser edificados, a edificarnos, a amar al prójimo, para cuando tengamos que enfrentarnos la vida adulta. Por eso a día de hoy la familia es tan atacada también, ¿sí? Cuando vemos familias completamente desestructuradas o niños con déficit de atención y tantas cosas que hoy día podemos ver, muchas veces vemos familias completamente destruidas, y es que son el punto blanco del infierno, porque en ella se supone que la familia es el lugar de protección, un lugar de refugio, un lugar donde vamos a estar guardados y cuidados. Y sin embargo, hoy día vemos en muchos lugares que no hay valores, no hay principios. Muchos de los niños hoy día no tienen respeto a los mayores, no tienen esa educación como yo podía ver antes con mis abuelos, ¿verdad? Si miramos hacia atrás, generaciones pasadas, eran personas con muchos valores, muchos principios que con los años se han ido perdiendo, pero nosotros somos llamados a recuperar esos valores en la familia. Amén.
Aplaudo también a esas mamás, como decía antes, que deciden negarse y dedicarse a sus vidas de mamás y esos tiempos difíciles a veces para esta sociedad, porque como compartía antes, no fue fácil decidir abandonar mi vida laboral después de estar trabajando, y seguro si has estudiado pues quieres formarte y forjarte como profesional, pero el hecho de tomar la decisión de apartar mi vida laboral por mi vida familiar fue una decisión totalmente acertada, porque hoy puedo ver los frutos. Sé que queda mucho camino por recorrer y mis hijos todavía son jóvenes, pero puedo ver que no me fue mal esa decisión. El hecho de estar siempre presente en sus vidas, en cada momento de sus vidas, y merece la pena negarse por amor a ellos. Bueno, como decimos, dentro de una familia están los papás, ¿no? Y amar a un papá o a una mamá pues no es complicado, porque en realidad uno cuando es niño, ¿verdad? Siempre tenemos a nuestros papás como un referente, como una persona a la que podamos correr cuando nos hemos caído, estamos llorando, estamos tristes. Pero en este día quiero enfocarme en la familia, más en los hermanos. Y los que tenemos hermanos, muchas veces, o por lo menos yo, no sé vosotros, yo en muchas ocasiones he preguntado, ¿pero qué función tienen los hermanos? Si muchas veces es para fastidiarnos la vida, ¿no? Son celos, son envidias, son contiendas. Muchas veces están ahí solamente para molestar, oye. No, es broma, pero sí me gustaría que en el día de hoy miremos hacia adentro y podamos escudriñar nuestro corazón y ir un poquito más profundo en nuestros sentimientos. Cuando en una familia un hijo nace por primera vez, el primogénito, aquí los que son primogénitos lo van a entender, todo es para ese niño, todo el amor, los regalos, la atención, el niño o la niña es el centro de atención. Pero y cuando nace el segundo, cuando nace el tercero, es como que ha sido destronado. Entonces, por eso digo que en muchas ocasiones los hermanos parece que solamente vinieron a molestar, a desentronar a los primogénitos. Pero quiero decirte que los hermanos en la vida son necesarios, porque cuando estamos juntamente con nuestros hermanos, aprendemos a amar al que está en nuestro mismo grado. Vamos a pensar, o sea, si amamos a nuestros padres, ellos están por encima de nosotros, pero en la vida vamos a necesitar un hermano para poder amar después cuando seamos mayores, o para poder llevar una vida con el prójimo, porque ellos están en nuestro mismo nivel, en nuestra misma categoría, ¿sí? Si vamos a la Biblia, vemos relaciones entre hermanos, pues muy pésimas, la verdad, muy difíciles. Dime algo, si tú tienes un hermano mayor, yo tengo 2 hermanos mayores que yo, luego soy yo la tercera y tengo un hermano pequeño. Y para mí esta frase, cuando yo la leo las historias de David, que me encanta, y leo esta frase, digo, jope, es que parece mi hermano el mayor. Y si eres menor y tienes hermanos mayores, tú me vas a entender. Dice, está en 1 Samuel 17, 28 y 29, en Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Y David le dice, ¿qué hice ahora? Solo hacía una pregunta. Si tienes hermanos mayores y han tenido que cuidarte en algún momento, o has sido... yo tenía... Mi grupo de amigos era también grupo de amigos de mis hermanos, entonces, claro, siempre estábamos juntos, pero había momentos en los que mis hermanos mayores siempre me decían, tú aquí no puedes estar, tú vete con tus amigas. Digo, pero es que mis amigas están aquí, entonces yo ¿cómo me voy a ir? Pues tú aquí no puedes estar.
Y entonces me veía reflejada con David, porque en realidad decía, Dios mío, pero ¿por qué se llevaban tan mal? No, lo tenían como un mentiroso, como un engañador. Conozco tu orgullo y tu engaño, le decían a David. Y sin embargo, Dios veía todo lo contrario en él, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Y luego pues también vemos, ¿no?, la relación de José con sus hermanos. Pues imagínate, menuda referencia tenemos en la Biblia, ¿no?, con los hermanos de José. O con Esaú y con Jacob, que ya antes de nacer ya venían enfrentados. Y Caín y Abel, la primera muerte en la Biblia, la vemos entre hermanos. Muy fuerte. En realidad, no dice en ningún momento en la Biblia que Caín fuera el preferido de papá, de mamá, así como lo vemos luego con otros personajes. No vemos que Caín hubiera tenido algún tipo de disputa con Abel, alguna discusión, algún enfrentamiento. Pero sin embargo, Caín mató a Abel. Es que es tremendo, porque en realidad yo empecé a estudiarlo y yo decía, pero a ver, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? Y el Señor me enseñó acerca de la iniquidad. El pecado de Adán y de Eva ya venía marcado en la vida de Caín. La caída, el pecado original. Era impresionante cómo simplemente no hizo nada malo con Abel, simplemente lo tuvo envidia porque agradó a Dios y no agradó la ofrenda de Caín a Dios. Y la envidia, los celos lo corroyeron y terminó matando a su hermano. Y eso trajo gran desgracia. Con los hermanos debemos aprender a solucionar los conflictos que después, cuando seamos mayores, vamos a tener que enfrentarnos. Tenemos que amarlo y estimarlo como superior. Porque llegamos al Evangelio y leemos que la ley se resume en eso, en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero en mi caso, por ejemplo, he llegado al Señor pues mayor ya, pero cuesta cuando vienes de una vida completamente alejada de Dios, empezar a vivir sus principios. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que conseguirlo. Y cuando somos pequeñitos, si nuestros papás nos hubieran a lo mejor enseñado a tener presente esos momentos, el conflicto, hay que arreglarlo, hay que perdonar, hay que amar, hay que solucionar las cosas. Quizá a día de hoy mis relaciones como adulta serían muchísimo mejores. Absalón también, en 2 Samuel 13:22, el hijo de David. Pasa un poco lo mismo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y lo vemos realmente con hazañas tremendas para Dios, amén. Pero sin embargo, podemos ver que como papá, en cierta forma, fracasó. Y es difícil, la verdad, a lo mejor verlo así, pero es una realidad. Cuando vemos que Absalón dice... Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba, dice la palabra, lo odiaba por haber violado a su hermana. Pasaron 2 años, dice, después. Os pongo en contexto, esto fue cuando uno de los hijos de David se enamoró de su media hermana Tamar. Y se enamoró de manera enfermiza, hasta que consiguió acostarse con ella y violarla. Cuando dice que, la palabra dice que cuando después de terminar la violación, la aborreció. O sea, había una maldad realmente muy fuerte en el corazón de este muchacho. Era el primogénito, iba a ser el heredero. ¿Ustedes creen que realmente él tenía un corazón preparado para heredar lo que David portaba? Pues dice que aborreció a Tamar. Y Absalón era hermano de padre y de madre de Tamar y guardó odio en su corazón. Después de 2 años se vengó y lo mató.
Pasaron 2 años guardando ese odio y ese rencor contra su hermano Amnón. Y organizó todo un evento. Él ya lo programó, lo tenía completamente estudiado, qué era, cómo lo iba a hacer. Todo lo tenía organizado. Era un estratega tremendo. Y así fue, lo llevó a cabo, lo mató. Mató a su hermano después de 2 años. Dice la palabra también que David nunca reprendió a Amnón. Y esto trajo también mucha contienda. Yo creo que esto fue lo que realmente en Absalón provocaba ira. Porque ver tal injusticia y que su padre callara, porque lo amaba, dice Dios, dice la palabra que lo amaba. Es difícil, pero no es imposible. La regla de oro, ay, me encanta esto. Hay algo que Walter y yo siempre hemos enseñado a nuestros hijos. Lo hemos tenido siempre muy presente y como estandarte en nuestra casa. Lo hemos repetido en muchas ocasiones y seguro que vosotros también, a vuestros hijos. Y es que, y espero que sea una enseñanza que se puedan llevar para siempre. Si yo tuviera que dar un último mensaje a mis hijos, porque serían mis últimas palabras, creo que una de las palabras sería esta, la regla de oro. Y dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Vaya, volvemos otra vez a escuchar lo mismo. Amén. Volvemos a escuchar otra vez. Y esto es la ley y los profetas. En otra traducción del lenguaje actual, dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Y cómo aprendemos eso? Pues así, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Porque dime algo, yo siempre cuando estamos en la mesa, a veces, hace poco lo hemos estado hablando, ¿cómo llevas a cabo esta palabra? Y lo que tú aprendas cuando estás en tu casa con tus hermanos y con tus padres, así mismo vas a hacerlo cuando seas mayor. Estoy convencida de ello. Pero voy a lanzar algunas preguntas. Cuando tú vas al baño y se acaba el rollo de papel, ¿qué haces? ¿Lo cambias? ¿Pones otro? ¿O esperas a que el otro, tu hermano o tu hermana o tu padre o tu madre se siente en el baño y vea que no está el papel? Si vas a por un vaso de agua y tu hermano, tu padre, tu madre te dice, dame un vaso de agua, porfa, y justo vas y no hay vasos limpios y tienes que limpiar un vaso, ¿qué haces? ¿Limpias solo el tuyo? ¿Solo te preparas tu vaso? ¿O también honras a papá, a mamá y a tu hermano o a tu hermana? Tú imagínate, esto es difícil, porque estamos hablando ya, actos ya, Tú ves 3 croquetas encima de un plato, caseras de esas como las que hace mi madre, ves 3 croquetas ahí y dices, mis hermanos creo que no han comido, mira, me las como yo todas y así ellos que se busquen la vida. O piensas en ellos y les dejas alguna croqueta. Si tienes que recoger los platos de la mesa, ¿qué haces? ¿Recoges el tuyo solo? ¿O aprovechas y recoges el de los demás también? Si ves un papel tirado en la casa, o una pelusa, o una camiseta que se le ha caído a tu hermano en la habitación, que compartís, que esto es muy común, ¿verdad? Los que compartimos habitaciones con los hermanos, esto es lo peor que puede pasar en la vida. Porque yo lo veo sobre todo en mis hijas, una de ellas pues intenta ser más ordenada y la otra es un desorden completo. Y siempre están peleándose por lo mismo, es que esto es tuyo, no que esto es tuyo, no que esto es tuyo, y al final nunca es de ninguna de las dos y sigue tirado. Entonces, ¿qué haces? Porque eso lo he visto yo. Tú ves algo en el suelo y en lugar de agacharte,
haces así. ¿Para qué? ¿Para que lo recoja el que viene detrás? Pero, no sé, a mí me estalla la cabeza. Yo cuando lo veo digo, ¿pero qué te cuesta agacharte y recogerlo? Ah, no, pero claro, es mejor que lo haga el que viene detrás, ¿no? Ay, ay, ay. Esto es negarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Esto aquí, en estas cosas, en las cosas cotidianas de la vida, es amar al prójimo. Y esta es la regla de oro. Hacer con los demás lo que quieras que hagan contigo. Amén. Hace tiempo escuché, y esto me encantó, hace bastante tiempo escuché, que un hombre hizo un estudio social con los carros del supermercado. Yo lo escuché así muy por encima, pero me impactó tanto que dije, tengo que buscar ese estudio de nuevo porque de verdad me sirvió muchísimo y quería compartiroslo. Este hombre dice que el hecho como trates los carros de la compra del supermercado cuando tú has finalizado y tienes dos opciones con los carros. Bueno, él dice que así como trates esos carros, indicará el estado de la sociedad, o sea, en cuanto a la moralidad, ¿sí? Pero yo digo, habla de la persona en sí. O sea, lo que tú hagas con ese carro cuando tú has terminado con la compra, habla de tu persona. Y yo te voy a enseñar por qué. Él decía que teníamos dos opciones. Yo añado una tercera. Tienes dos opciones. Llevar el carro a su lugar, ¿verdad? Donde tienen los supermercados, o dejarlo por ahí, por donde te dé la gana. Yo añado la tercera. A lo mejor tienes el privilegio de que alguien necesita el carro y te dice, ¿me lo dejas? Uf, ves el cielo abierto, has triunfado. Pero en realidad, ¿qué hacemos con el carro? Parece algo tan tonto, te lo digo, pero que a mí me impactó y ahora paso por los supermercados y si voy a dejar mi carro y veo otros carros, yo voy a por esos carros y los coloco en su sitio. Porque en realidad él decía que esto medía la moralidad de una persona. ¿Qué haces tú con ese carro? ¿Qué haces con ese carro? Yo he visto con mis propios ojos cuando han dejado la compra en el coche y coger el carro y a lo mejor en aquel ventilador estar donde están los carros y desde aquí decir, ¿a qué llego? ¿A qué llego? Y hacer así, chocarse con todo. Yo decía, Dios mío, si esto mide la moralidad de una persona, estamos acabados. Estamos acabados, de verdad. Pero en realidad, párate a pensar, si realmente tienes la capacidad de terminar tu compra y dejar el carro donde están, el lugar donde deberían de estar, no vas mal. Tienes la moralidad bastante bien. Porque es que parecen cosas muy tontas, pero en estas cosas podemos de verdad medir lo que amamos al prójimo, porque si en verdad supiéramos que detrás de esas actitudes tiene que salir el chico del supermercado y darse la vuelta por todo el supermercado buscando los carros de la gente que los ha dejado por cualquier lugar, ¿qué te cuesta amar al prójimo y dejar ese carro? Y si te encuentras a alguno en el camino, llevarlos también al lugar de origen. Son pequeños actos que muestran que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Dice Marcos 10, 45, en la traducción del lenguaje actual, dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Y vemos también con hechos, o sea, esto fue una palabra que Jesús dijo,
Pero lo vemos, no solamente eso, cuando Él predicaba, es que lo veíamos. O sea, si seguimos leyendo la palabra, lo vemos que Jesús realmente vino a servir, no solamente haciendo milagros y sanando y libertando a la gente, sino lo podemos ver cuando en realidad Él se agachó y limpió los pies de sus discípulos, ¿verdad? Él vino a servir. Y incluso Pedro le decía, ¿tú vas a venir a lavarme los pies? No puede ser. Y Jesús le dijo, sí, yo. Si supieras quién es el que te lo está haciendo, o sea, déjame lavarte los pies. Y entonces no entendía Pedro ese principio. Pero cuando Jesús le dijo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Sabemos cómo era Pedro, ¿verdad? Impulsivo. Le decía, no lavarás mis pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, no solo mis pies, sino también lava mis manos, la cabeza. O sea, Pedro era extremista, era de no me laves, tú no me laves. Y cuando Jesús le dijo que era necesario que le lavara, le dijo, vale, entonces ahora báñame. Así somos muchas veces, amén. Me gustó esta actitud de Pedro. En la familia sabemos que tenemos la posición de hijos. Porque en esta casa, en realidad, Dios ha trabajado muchísimo con nosotros, ¿verdad? En la identidad, en la paternidad. Sabemos que Dios ha ido empujándonos a tener esa confianza y saber quiénes somos en el Señor. Y esto es imprescindible. De hecho, creo que es una parte esencial que en muchas iglesias no se enseña, porque venimos muy distorsionada, con la mente muy distorsionada y con el alma muy rota muchas veces y no sabemos quiénes somos. Y en esta iglesia, en esta casa, de verdad que damos gracias a Dios por nuestros pastores, ¿verdad? Porque ellos nos han enseñado a través del Espíritu Santo a tener esa identidad, a saber quiénes somos como hijos y a saber lo que valemos en las manos de nuestro Padre, que en sus manos nos lleva grabados. Sabemos a ciencia cierta y el que no lo sepa, no te preocupes, llegará poco a poco porque esto, por lo menos en mi vida, fue un proceso largo, ¿vale? Llegué al Evangelio y no tenía ni idea de quién era, tenía 1000 inseguridades, muchos temores, muy insegura con todo. Y fueron a través de los años y a través de conocer al Espíritu Santo que fue trayendo esa identidad. Entonces estamos en buen camino, no temas, no intentes correr, deja que Dios vaya pausando tu vida y enseñándote quién tú eres en su corazón. Y esto lo tenemos claro que somos hijos y como digo, que estamos en una casa donde somos ministrados con su paternidad. Pero, ¿y hermanos? ¿Sabemos ser hermanos? Hemos dicho que los hermanos muchas veces los podemos ver como algo molesto, alguien que viene a opacarnos, a robarnos nuestra posición. Quizás has tenido hermanos o tu vivencia con hermanos ha sido maravillosa, espléndida y maravillosa. O incluso no tienes hermanos, pero seguro has tenido a tu lado a alguien que tú consideras tu hermano, un primo, un amigo, un vecino. Y nos amamos como Cristo nos amó, nos respetamos, así como dice la palabra, o seguimos siendo como niños que cuando peleábamos con nuestros hermanos corríamos a los papás poniéndole queja, es que mira, es que dile algo porque me ha hecho, porque mírale, porque... Y hoy día, ¿cómo estamos como hermanos? Seguimos corriendo a los pastores, corremos a los líderes para decirle, oye, mira, es que este me ha hecho, es que este me ha dicho, es que no me ha dicho, es que me... Muchas veces sabemos ser hijos y nos olvidamos de ser hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, dice Dios, en Hebreos 13:1, que os améis unos a otros. En Juan 13:35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en Hebreos 13:1 dice, no dejen de amarse unos a otros
como hermanos. Si vamos a 1 de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si dices que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Está llena la palabra de Dios de órdenes, porque estos son mandamientos al final, de amar al prójimo, de amar al hermano como Dios nos amó, que si no amamos al hermano no amamos a Dios. Lo leemos y lo sabemos, pero en realidad si profundizamos, es que dice que si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Me gustaría que en esta tarde de verdad miraras hacia adentro. La primera que ha tenido que ser ministrada he sido yo. No vengo a dar ninguna clase de moralidad a nadie, por favor. Si esto ha pasado por tu mente, olvídalo. Pero realmente es un tiempo de mirar hacia adentro. De mirar por qué no estamos amando a nuestro prójimo o a nuestro hermano como a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está impidiendo que esa relación se solidifique? Hay una palabra que me encanta dentro de nuestro vocabulario y es empatía. Una persona empática es una persona que se sabe poner en los zapatos de la otra persona. Porque es verdad, es como decimos, a veces pues por las circunstancias de la vida a lo mejor has crecido y no tienes ese apego emocional con tus hermanos a día de hoy, ¿no? Físicos me refiero, pero los hermanos son aquellas relaciones más largas a lo largo de todas nuestras vidas. O sea, en realidad, un hermano de sangre es la relación más larga que tú vas a poder llevar a cabo, porque con tus padres, pues por orden natural, ellos fallecerán antes que tú, y con tu esposo o con tu esposa te conocerás a mitad de tu vida, pero tu hermano prácticamente ha nacido contigo, se ha criado contigo y pues años arriba, años abajo, por orden natural, morirán contigo. Entonces, así tiene que ser con nosotros, con los hermanos de la fe también. Afirmarnos y amarlo y tener empatía, ponernos en sus zapatos, perdón. Y ahora te pregunto, si los zapatos de tu hermano están rotos y Dios te dice que te pongas en su lugar, ¿cómo te sientes? A lo mejor tú eres un gran ejecutivo, un gran empresario y tienes tus zapatos de marca y Dios te dice, ponte en los zapatos de tu hermano. Y tú te tienes que poner en sus zapatos y te quedan grandes o están rotos. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes tristeza? ¿Serías capaz de darle tus zapatos? En esta semana hice a ciertas personas, quería ver un poco la perspectiva desde otro punto de vista y hice algunas preguntas a algunas personas que consideré que me podían aportar mucho. Y me gustaría compartiros las preguntas y que a lo largo de la semana pudierais meditar en ello. Cuando lo compartí con una de las personas, me dijo que le gustó mucho esta actividad y que le hizo reflexionar muchísimo y pararse a pensar. Incluso lo pudo compartir con el grupo de familia que tenía y la verdad que salió sorprendido de cómo Dios fue destapando muchas cosas. Y es bonito a veces pararnos a pensar en quién tenemos a nuestro lado. Y lancé algunas preguntas como, ¿qué es tu hermano para ti? Yo en este momento estaba hablando siempre de hermanos físicos, ¿sí? Porque considero que es un paralelismo. Creo que así como tú te relaciones con tus hermanos de sangre o como te hayas criado con ellos, quizá, pues así a día de hoy puedes estar viviendo en tu edad adulta, ¿no? ¿Qué es tu hermano para ti? ¿Es importante tu hermano para ti y por qué?
¿qué te aporta tu hermano? Y si fueran tus últimas palabras a tus hermanos, ¿qué mensaje le dejarías, ¿no? Entonces, me llenó de gozo ver que algunas de las personas que me respondieron tenían una relación súper fuerte y sólida con sus hermanos. De verdad que me sentía envidia, porque ella lo definió como su puerto seguro, su ancla a su hermano, y me pareció algo tan bonito el poder sentir que tu hermano es ese lugar seguro de refugio. Y creo que los papás de estos se tienen que sentir muy, muy, muy felices, porque realmente el ver dos hijos amarse así y con esa fuerza es que el trabajo ha sido muy bonito y bien hecho. Otras personas decían que habían perdido sus hermanos y tenían la tristeza de no poder decirle a lo mejor algo o demostrarle, ¿no? Nuevamente todo lo que sentirían por ellos. Pero por eso te digo que nunca es tarde, no dejes pasar el tiempo y párate a pensar qué es tu hermano para ti, qué te aporta. Si tienes tus hermanos físicos, pues bien, párate a pensar y valora. Al final sois como otra persona me lo definió, que me encantó la definición que hizo. Dijo, mis hermanos para mí es como si fueran ramas de un mismo árbol. Porque es verdad, al final la vida muchas veces te van a llevar a diferentes situaciones, a diferentes direcciones, ¿verdad? Pero siempre hay un centro, que es la casa, es la sangre, es el vínculo familiar. Y aunque hoy día no tengas, como decía, ese apego, ellos seguirán siendo tus hermanos siempre. Y si los tienes cerca, pues te animo a que hagas esta actividad y puedas reflexionar de qué son para ti. A veces las relaciones con extraños son mucho más fáciles que con nuestros hermanos, porque ellos conocen nuestras debilidades y nuestras inseguridades. Y si hablamos de hermanos en la fe, pues muchas veces también, ¿no? Porque si somos honestos, no todos podemos llevarnos bien por afinidad, quizá, pero sí respetarnos, amarnos y valorarnos. Eso siempre tiene que estar, amén. Simplemente quería compartiros esta pequeña enseñanza que Dios ha venido ministrando a mi corazón, de amar al prójimo, de entregarnos al servicio, de dar lo mejor de uno, y la regla de oro que nunca se nos olvide, que es hacer al prójimo así lo mismo que tú quieres que hagan contigo. Que os acordéis cada vez que vayáis al supermercado, ¿qué vais a hacer con el carro? Para mí fue algo revelador, te lo digo. Y si te cuesta llevar el carro al principio, te va a costar. Si nunca lo has hecho, pues quizá es el momento de que empieces a amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Vamos a... Lógicamente, con esta enseñanza yo les decía a los compis, digo, no creo que vaya a hacer ningún llamado ni nada, no sé, lo que Dios quiere, pero sí sentía que Dios me decía, bueno, siempre hay libertad en esta casa, ¿verdad? El altar está abierto, de hacer lo que bien os sintáis o creáis, pero sí me gustaría que fuera un tiempo de tomar ese compromiso con Dios. De que si no amamos al hermano, no amamos a Dios. O sea, aquí nos podemos matar y decir que te amo Dios, te amo más que a mi vida, más que a mis sueños, más que a mis ilusiones, te entrego mi vida, te entrego mis sueños. Pero si no amamos al hermano que tenemos al lado, de nada va a servir. Te invito a eso, a que tomes un tiempo con Dios y reflexiones cuáles son tus actitudes con tu hermano, con tu prójimo en el trabajo. Si eres de los que en punto ya estás fichando, o si te piden un favor, pones hasta mala cara.
de verdad que creo que muchas veces la amargura no se va de nosotros cuando nos enfocamos en nosotros mismos, ¿no? En que yo esté bien, en que nadie me moleste, en que a mí que no me pidan nada porque... Y de ahí no salimos y creo que realmente es una actitud de amargura, porque si Dios nos llamó a amarnos, pues creo que es el tiempo de verdad, de que valoremos al prójimo como superior incluso, de darle nuestro tiempo, de darle un abrazo, así no lo sientas, porque igual esa persona está en unos zapatos de tristeza, de necesidad emocional. Déjate que seas un guante en las manos de Dios y que puedas en todo momento siempre ser guiado por Él y déjate usar. Porque dice Dios que es así como los demás verán a Dios. Nos podemos matar, aprendernos, memorizar y recitar toda la Biblia. Pero si nuestros hechos no hablan de Dios, de nada te va a servir. De nada te va a servir. Tengo que dar gracias a Dios de verdad por gente que en esta casa sabe amar al prójimo, de verdad que sí. Sabe amar al prójimo y siempre está pendiente de otros. Siempre está preparado para un abrazo, siempre está preparado con una sonrisa. De verdad que felicito esta casa. Porque realmente, así como en muchas ocasiones los pastores dicen, cuando vienen las naciones se siente el amor. Pero ¿qué tal si vamos un paso más allá? Porque aquí quizá es fácil, pero ¿y allí afuera? Aquí a veces es fácil amar al que tienes a tu lado. Pero en el trabajo no es por echarme flores, ni muchísimo menos, Dios lo sabe y todas las coronas se las echo a Él. Pero si algo he aprendido en el trabajo en el que estoy trabajando a día de hoy, ya casi van para 3 años, es que uno detrás de otro, tanto jefes como compañeros, como directivos incluso, me dan las gracias por ayudar. Algo tan sencillo como ayudar. Estar siempre disponible. Cada 2 por 3 recibo llamadas. Es que me han dicho que te llame a ti porque tú puedes ayudarme. Y a veces me río porque digo, parezco el comodín de la llamada. Todos me llaman a mí, jefes, compañeros. Digo, tremendo, Señor, pero sigue usándome, porque es ahí donde ellos van a poder ver que en mí hay algo diferente, que soy luz y que estoy dispuesta a ayudarlos. No lo hago con doble intención y Dios me libre para eso. Pero el saber que tú entras por esa oficina, y el otro día me lo decía una compañera, dice, tú siempre vienes alegre a trabajar. Hoy es lunes. Digo, pues ¿y qué pasa? Lunes, martes, miércoles, hay que venir alegre. Y siempre preparados con una sonrisa para aquel que a lo mejor ha tenido un mal día. Amén.